La naturaleza humana tiene una atracción innegable por lo misterioso y enigmático. En cualquier ámbito de la vida, siempre hay quienes disfrutan investigando. Cuando se trata de fe y religión, una de las cuestiones más complejas e intrigantes es la profecía sobre el anticristo. Diversos grupos, desde musulmanes hasta testigos de Jehová, ya han abordado este tema. Sin embargo, lo que se presentará hoy es una perspectiva distinta de la tradicional, será algo inusual, enigmático y a veces complejo, pero sin duda muy útil para quienes no temen pensar más allá de lo evidente y buscan la verdad fuera de su zona de confort. Si te sientes intrigado por la historia detrás de esta figura misteriosa y deseas descubrir cómo impacta nuestra visión actual, este vídeo es para ti. Exploraremos las raíces de estas ideas, desde los primeros padres de la Iglesia hasta la Reforma Protestante y sus consecuencias. No olvides dar me gusta al vídeo y compartir tu opinión sobre este fascinante tema, tu participación es esencial para que podamos seguir ofreciendo contenidos esclarecedores y estimulantes. En este vídeo, descubrirás qué enseñanzas sobre el anticristo fueron propuestas por los antiguos teólogos y por qué no se alinean con la Biblia. ¿De dónde surgieron realmente los protestantes y contra qué protestaban en realidad? ¿Qué es el símbolo de fe de Westminster y por qué es peligroso no conocerlo? ¿Cuál es la pregunta que los católicos hacen y que deja a sus oponentes sin respuesta? ¿Quién fundó la orden de los jesuitas, con qué propósito y cómo lograron engañar a miles de millones de cristianos? ¿En qué situaciones la unidad puede traer destrucción, y cómo una interpretación errónea del texto puede costarte la vida? El tema del anticristo comenzó a agitar a la comunidad cristiana ya en el siglo I después de Cristo. Uno de los primeros padres de la Iglesia en escribir sobre este tema fue Cirilo de Jerusalén, quien vivió en el siglo IV. Él afirmó que el anticristo sería un hechicero que aparecería antes de la segunda venida de Cristo y engañaría principalmente a los judíos. Cirilo, al reflexionar sobre el libro de Deuteronomio, afirmó que el anticristo surgiría de la tribu de Dan. Para quienes no lo sepan, el antiguo Israel estaba compuesto por 12 tribus originarias de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas del pueblo judío. Enseñanzas similares fueron desarrolladas por Hipólito de Roma, un pensador aún más antiguo que vivió entre los siglos II y III después de Cristo. Hipólito fue probablemente el primero en sugerir que el anticristo sería un israelita de la tribu de Dan. Escribió: de la tribu de Dan nacerá y se levantará el tirano y rey, un juez terrible, hijo del diablo, que reunirá toda su fuerza desde el este hasta el oeste. Aquellos a quienes llamó y aquellos a quienes no llamó irán con él. Aunque estas afirmaciones eran impactantes, resultaban absurdas, ya que incluso en aquella época las 12 tribus de Israel ya no existían como unidades separadas. A pesar de que era posible rastrear a los descendientes de las tribus de Leví y Judá del reino del sur, las 10 tribus del reino del norte, incluida la tribu de Dan, fueron llevadas al cautiverio asirio en el siglo VI a.C. Estas tribus, al apartarse de Dios y adoptar el paganismo, se dispersaron entre los pueblos de Oriente Medio y con el tiempo se asimilaron a ellos. La autoridad de las declaraciones de Cirilo de Jerusalén e Hipólito de Roma sobre el anticristo se debilitó debido al aumento de las inconsistencias lógicas. Sin embargo, durante la Edad Media, las escrituras sagradas estaban fuera del alcance del pueblo común, lo que permitió que varias ideas supuestamente bíblicas, pero en realidad erróneas, fueran impuestas. Los campesinos no podían leer la Biblia por sí mismos para comparar lo que escuchaban de los clérigos con lo que realmente estaba escrito. De este modo, en lugar del evangelio puro que liberaba del pecado, predicado por los apóstoles, surgieron doctrinas como el purgatorio, las indulgencias que prometían liberar las almas de los dolores del infierno, la veneración de íconos y reliquias sagradas, la confesión al sacerdote y las misas en un idioma desconocido por el pueblo, entre otras prácticas que antes no existían. A lo largo de la historia de la Iglesia, siempre hubo creyentes dedicados a preservar la verdad bíblica, resistiendo enseñanzas y leyes espirituales distorsionadas, oponiéndose al sistema tradicional de autoridad religiosa, y pagando con sus vidas por su fidelidad a la Biblia. Debido al tiempo limitado, no entraremos en los detalles oscuros de la Edad Media. Avanzando en la historia, llegamos al periodo de rápido crecimiento del movimiento de la Reforma, que revela hechos impactantes sobre uno de los mayores fraudes teológicos del siglo XV. El 31 de octubre de 1517, un exmonje católico llamado Martín Lutero publicó sus 95 tesis. En estas tesis,
criticaba la práctica de las indulgencias, cuestionaba el derecho exclusivo del Papa de perdonar pecados y afirmaba que las Sagradas Escrituras son la única autoridad para las doctrinas de la Iglesia. Tradicionalmente, se cree que Lutero clavó estas tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, aunque en 1961 el investigador católico Erwin Iserlo cuestionó este evento, alegando que es solo una leyenda. La mayoría de los historiadores no toma sus argumentos en serio. La forma en que las tesis de Lutero fueron divulgadas puede ser debatido. En la Confesión de Westminster, la sección sobre la Iglesia afirma: no hay otro jefe de la Iglesia que el Señor Jesucristo, en ningún sentido puede ser el Papa de Roma. Él es el mismo Anticristo, el hombre del pecado y el hijo de la perdición, que se ha exaltado en la Iglesia contra Cristo y todo lo que se relaciona con Dios. Otro hecho interesante es que la primera Biblia comentada fue publicada por calvinistas escoceses, seguidores del famoso teólogo John Knox. Esta Biblia fue publicada en 1560 en Ginebra, antes de la famosa traducción de la Biblia del rey James. En los comentarios sobre el libro del Apocalipsis, también se afirma que el Anticristo es el Papa de Roma, descrito como el rey de los hipócritas y enviado de Satanás. Vamos a abordar una cuestión crucial en este vídeo: si los teólogos serios de la Reforma, basados en las Escrituras, realmente identificaron el sistema de gobierno del papado como el rostro del Anticristo, ¿por qué hoy en día la mayoría de los cristianos, incluyendo protestantes, todavía espera que el Anticristo venga como una persona específica en el futuro? ¿Y cómo puede esta creencia afectar su salvación? ¿Qué realmente motivó la Contrarreforma y cómo moldeó la teología cristiana que conocemos hoy? ¿Cómo influyó la creación de la Orden de los Jesuitas en la difusión de las ideas católicas y protestantes? ¿Será que la interpretación de los textos bíblicos por los jesuitas cambió el curso de la historia religiosa? Estas son preguntas muy importantes con respuestas sorprendentes. La Iglesia Católica rápidamente se dio cuenta de que no podría acabar con el protestantismo creciente a través de métodos represivos, como hizo con John Hus, Tyndale y otros mártires famosos. La autoridad y el prestigio del papado estaban significativamente debilitados y continuaban menguando. La Iglesia Católica respondió al crecimiento del protestantismo con el movimiento político-religioso conocido como Contrarreforma. Esta fue la nueva estrategia adoptada por el papado para lidiar con los desafíos, enfocándose en confrontar a los protestantes en el campo intelectual. Los estudiosos católicos descubrieron varias debilidades en la teología protestante y percibieron que la doctrina católica estaba bien fundamentada en ese momento. Sabían cómo usar la literatura de los padres de la Iglesia, entre otros recursos, para identificar fallas e inconsistencias entre los protestantes que rechazaban la autoridad de la Iglesia y la tradición de los padres, afirmando vivir solo de acuerdo con las Escrituras. Sin embargo, no todos los protestantes seguían este principio. Por ejemplo, en el famoso debate de Leipzig, Johann Eck, oponente teológico de Lutero, exigió que Lutero renunciara a sus 95 tesis. Lutero respondió: demuéstrame esto con las Sagradas Escrituras y renunciaré a las tesis. Eck admitió que no podía hacerlo solo con las Escrituras, sino solo con la ayuda de las tradiciones. Lutero respondió que eso no sería aceptable y declaró su famosa frase, sola Escritura, que significa, solo la Escritura. Parecía que el debate estaba terminado, pero Johann Eck, bien preparado, presentó un argumento desarmante: si basas todo en la Escritura, ¿por qué celebras el domingo católico y no el sábado bíblico? Lutero no tuvo respuesta para esta pregunta. Muchas inconsistencias como esta fueron notadas en la teología protestante. Para implementar con éxito la estrategia de la Contrarreforma, la Iglesia Católica creó la Orden de los Jesuitas. Aunque oficialmente esta orden fue disuelta en algunos momentos de la historia, hoy existen muchas universidades jesuitas en América, influyendo más allá de Occidente. Los jesuitas son estudiosos extremadamente inteligentes y es realmente difícil enfrentarlos, siempre están buscando especialistas para desarrollar su teología. A finales del siglo XVI, el rector de una de las nuevas universidades jesuitas en España, Francisco Rivera, escribió un comentario sobre el libro del Apocalipsis, donde por primera vez describió a la bestia del capítulo 13 como el anticristo que vendría en los últimos tiempos y existiría por 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo. Esto representaba una gran diferencia con respecto a las creencias del Sínodo de Westminster,
que veía al Papa como el anticristo y creía que la profecía ya se estaba cumpliendo. No obstante, el comentario del teólogo jesuita Francisco Rivera prevaleció sobre la visión protestante. Hoy en día, sus ideas sobre el anticristo dominan el pensamiento cristiano. Millones de fieles, desde señoras en los bancos de las iglesias hasta predicadores en los púlpitos, creen que Jesús solo regresará tras la llegada del hombre de pecado, el anticristo, al final de los tiempos. De esta manera, la contrarreforma tuvo éxito en parte, y los protestantes acabaron cediendo en este frente en la batalla espiritual e intelectual. Un ejemplo notable de esto fue el evento del 31 de octubre de 2017, cuando el mundo celebró el 50º aniversario de la Reforma. Alemania se preparó para este evento con gran entusiasmo. En las puertas de la Catedral de Wittenberg, donde Lutero fijó sus 95 tesis, había una pancarta con la inscripción 500 años y juntos de nuevo. Para muchas personas, la palabra protestante puede parecer que significa protesta y frecuentemente preguntan, ¿contra qué protestan ustedes? Y ellos responden, nuestro principal protesta es contra el pecado. No estamos en lucha contra personas, sino contra el pecado. Así que, probablemente, esta sea la principal característica del protestantismo. Para los fundadores de la Reforma, las alianzas con los católicos y la omisión de la verdad eran inaceptables, ya que creían que la verdad estaba corrompida en esas situaciones. Como se mencionó anteriormente, los jesuitas son extremadamente inteligentes, y para entender la trampa en sus interpretaciones es necesario saber con qué están lidiando. Francisco Rivera, en su refutación a la enseñanza reformada sobre el anticristo, basó su posición en el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses: os rogamos, hermanos, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Rivera luego destaca el siguiente pasaje que es la base del argumento jesuita sobre el anticristo, y entonces se revelará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Claro, todo esto es bastante complejo. Aquí está claramente escrito que el inicuo será revelado y que Jesús lo matará con el soplo de su boca. La lógica presentada es que el hombre de pecado aparecerá inmediatamente antes de la venida del Señor, y solo Cristo podrá derrotarlo. Entonces, ¿de qué están hablando los protestantes? Esto no puede ser el sistema de gobierno papal. Como resultado, el sínodo de Westminster fue gradualmente ignorado entre los protestantes, eventualmente fue completamente olvidado. Solo algunos pequeños grupos cristianos continúan defendiendo los principios establecidos por los reformadores, mientras que la mayoría ya los considera obsoletos. Sin embargo, es importante entender el propio texto de las Escrituras Sagradas. Tal vez el comentario jesuita sea correcto y realmente debamos prepararnos para encontrar al anticristo como una persona literal en el futuro. Entonces, volvamos a la segunda carta a los tesalonicenses, además de los textos ya leídos. Dios dio origen a una de las teorías escatológicas más populares hoy en día, la teoría de la construcción del tercer templo en Jerusalén. Esta teoría sugiere que Cristo no regresará hasta que todos los judíos se reúnan en Israel, derroten a todos los árabes, reconstruyan el templo, y solo entonces surgirá el anticristo. Sin embargo, cuando los propios judíos escuchan estas teorías cristianas, se quedan perplejos. Después de todo, es fácil para alguien en los Estados Unidos u otros países clamar por la lucha contra los árabes por la tierra en Israel, pero no serían los hijos de esos judíos los que morirían allí. En otras palabras, los judíos estaban siendo utilizados para hacer el trabajo sucio para los cristianos, permitiéndoles realizar sus expectativas escatológicas. La frase, se sentará en el templo de Dios como Dios, es especialmente notable, ya que se basa en los libros del Antiguo Testamento, donde en el templo de Dios, ya sea en el tabernáculo construido por Moisés o en el templo construido por Salomón, existe un lugar destinado para una persona. Dejemos que la propia Biblia responda. En los capítulos 39 y 40 del libro de Éxodo, se describe cómo Moisés,
después de terminar la construcción del tabernáculo, coloca todos los objetos necesarios en sus lugares. Cuando terminó, está escrito, entonces la nube cubrió la tienda de la congregación, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de la congregación, porque la nube permanecía sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Como podemos ver, incluso Moisés, que conocía a Dios, era fiel a él y, según la Biblia, hablaba con él cara a cara, no pudo entrar en el templo. Aquí es donde comienzan las inconsistencias en la interpretación jesuita. Francisco Rivera, al presentar el texto de 2 Tesalonicenses, asume que los cristianos que leen su comentario no conocen bien el Antiguo Testamento o la Torá, pero tienen una idea de templo que ha sido inculcada en el cristianismo a lo largo de los siglos, desde el siglo V. Esta idea de templo es vista como un lugar donde ocurren falsos sacrificios, como la Eucaristía, donde se hace la confesión ante un sacerdote y donde los obispos supremos tienen un poder al que no solo los plebeyos, sino incluso los reyes y nobles se inclinan. Al entrar en un templo así, el visitante generalmente ve un majestuoso púlpito, una elevación cuadrangular en el centro del templo destinada a los jerarcas importantes. Cuando Rivera escribió sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición sentado en el templo del Señor, quería que sus lectores imaginaran exactamente eso, un villano anticristo sentado en el púlpito. Sin embargo, aquí es donde muchos cristianos se confunden. Se olvidan de lo que realmente es el templo de Dios y que ningún ser humano puede ocupar ese lugar, al menos de acuerdo con el entendimiento de los propios autores de la Biblia. Por lo tanto, esta teoría no se sostiene y no podemos interpretar literalmente este pasaje específico. Si lo hacemos, tampoco sería correcto interpretar otras partes de este texto de forma literal. No podemos elegir leer algo de forma literal solo cuando nos conviene, al mismo tiempo, leer otras partes de forma simbólica. Necesitamos ser consistentes. La interpretación literal de este pasaje es absurda, pues si los cristianos esperan que los judíos reconstruyan el tercer templo, tendrán que esperar mucho tiempo para que construyan un templo similar a la Catedral de Worms. Al fin y al cabo, si un judío construye un templo, seguirá la Torá y el Talmud, que dejan claro que la gloria de Dios entrará en una nube, no un ser humano. Con base en esto, es razonable considerar que el apóstol Pablo, al escribir a los tesalonicenses en el cuarto texto, no se refería a un templo físico en la tierra, sino a algo simbólico. Por lo tanto, los textos tercero y octavo también deben interpretarse de manera simbólica y no afirmar que el hombre de pecado y el transgresor son una sola persona que aparecerá antes de la segunda venida de Cristo. Pero si estamos hablando de simbolismo, ¿cuál es el templo en cuestión? Existen dos interpretaciones interesantes que se complementan. En primer lugar, muchos lectores de la Biblia recordarán el texto que habla sobre nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo mencionado por Pablo en otras cartas. El pasaje más notable al respecto está en 2 Corintios 6, que dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Biliel? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Este pasaje destaca claramente la incompatibilidad entre ciertos aspectos espirituales, justicia e injusticia, Cristo y Biliel, el creyente y el incrédulo, y el templo de Dios y los ídolos. Luego, Pablo dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, con lo que simbólicamente llama a los propios cristianos templo de Dios, afirmando que Dios habitará en ellos y caminará entre ellos. Finalmente, hay un llamado a los cristianos a separarse de los incrédulos y no tocar lo impuro. Esto es muy interesante cuando se compara con lo que conocemos de las 2 cartas a los tesalonicenses. Si el templo de Dios son los verdaderos cristianos, en cuyos corazones habita Dios, entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, simboliza la iniquidad que se instala en los corazones de los cristianos que se han vuelto infieles debido a una especie de adulterio espiritual. Es decir, la mezcla de lo justo con lo pecador. Por lo tanto,
es probable que Pablo estuviera intentando alertar a los tesalonicenses de que, antes de la segunda venida de Cristo, habrá una terrible subversión de los valores espirituales y un gran engaño teológico. Personas que se identifican como cristianas y se ven como justas y salvas pueden eventualmente permitir que la injusticia penetre en sus corazones, alejando a Dios, quien antes habitaba en ellos. En ese espacio, simbólicamente, el transgresor, representando la infidelidad espiritual, toma su lugar. Pero, ¿cómo es posible que la justicia y la iniquidad, el templo de Dios y los ídolos puedan mezclarse? ¿Cómo ocurrieron estas profundas subversiones dentro del cristianismo? Para entender esto, necesitamos explorar una interpretación bíblica de los textos que estamos analizando. Un pasaje de las Escrituras que nos lleva a un templo en el contexto profético de esta cuestión se encuentra en Daniel, capítulo 8. Este capítulo describe un pequeño cuerno que creció hasta el ejército de los cielos, lanzó a tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Este cuerno se engrandeció hasta el príncipe del ejército, de él fue quitado el sacrificio diario y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué hizo este pequeño cuerno en la descripción simbólica de esta profecía? Se exalta hasta los cielos, tocando el aspecto celestial y pisoteando el santuario celestial. ¿Cómo ocurre esto? Al quitar el sacrificio diario, es decir, interrumpiendo el servicio diario del sumo sacerdote. Todas estas palabras contienen un simbolismo profundo que refleja procesos históricos y la distorsión de la verdad de Dios a lo largo de los siglos. Estos eventos comenzaron en el siglo V, cuando la Iglesia comenzó a asumir las funciones que pertenecían al templo del Antiguo Testamento. Los rituales del templo fueron cumplidos con el sacrificio de Cristo en el Gólgota, haciendo innecesarios los servicios del templo. Después de este acontecimiento, solo aquellos que no aceptaron a Jesús como Salvador y no comprendieron el simbolismo de los rituales del templo continuaron realizando sacrificios y otros servicios en el templo. Esto era considerado abominable, y en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Hoy, desafortunadamente, a muchos creyentes se les enseña a leer solo el Nuevo Testamento, dejando de lado la Torá y los escritos. Estas prácticas fueron promovidas artificialmente, pero ese es un tema para otro vídeo. El resultado es una interpretación errónea de muchas profecías y símbolos. Por ejemplo, pocos recuerdan que el santuario terrenal fue construido a imagen del celestial. Pocos comprenden que cada elemento del santuario, desde el atrio exterior hasta los utensilios en el lugar santo y el lugar santísimo, lleva un simbolismo profundo que refleja el plan de salvación de la humanidad. Y casi nadie nota que, después de su muerte y resurrección, Jesús se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos, siendo ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. Después de la pérdida de relevancia de los rituales del templo aquí en la tierra, Jesucristo continuó este papel en el santuario celestial, actuando como nuestro único sumo sacerdote y mediador o defensor. Aunque no sabemos exactamente cómo ocurre esto, es improbable que Jesús esté literalmente caminando en un edificio con vestiduras sacerdotales. A pesar de no conocer todos los detalles, el principio está claramente revelado en las Escrituras. Cristo es nuestro único sumo sacerdote que ejerce su ministerio en el verdadero templo celestial. Esto se confirma en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis, donde se menciona el templo celestial y sus elementos. Según la Biblia, Dios no quería que se construyeran nuevos templos en la tierra siguiendo el modelo celestial. Los apóstoles continuaron reuniéndose y enseñando en sinagogas, que eran casas de oración o de reunión. Estos lugares no tenían ninguna similitud con el templo donde se realizaban los rituales. Hasta el año 70, los seguidores de Jesús iban al templo con el objetivo de hablar a los judíos sobre él. Enseñaban que, de manera simbólica, los cristianos eran el único templo en la tierra, mientras que el verdadero templo estaba en los cielos junto con el sumo sacerdote. Sin embargo, con el tiempo, bajo la influencia de la cultura y la política paganas, la Iglesia comenzó a perder su pureza, mezclando justicia con iniquidad y el templo de Dios con idolatría. A partir del siglo III, los católicos, abandonando la verdad bíblica, comenzaron a construir templos terrestres. Con el tiempo, estos templos pasaron a ser gobernados por falsos sacerdotes que, alegando sucesión apostólica, se proclamaron intermediarios entre Dios y los hombres. Eventualmente, surgió el cargo de falso sumo sacerdote, el Papa de Roma,
que se titulaba representante del Hijo de Dios en la tierra. Volviendo a la profecía de Daniel sobre el pequeño cuerno que pisotea el santuario celestial, entendemos que esto no ocurrió literalmente, sino simbólicamente con la creación de un santuario falso en la tierra que reemplazó las funciones del verdadero. Este mismo pequeño cuerno, tal como se describe en el capítulo 7 del libro de Daniel, realiza otras acciones significativas, proferirá palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Estas son profecías ya cumplidas sobre el sistema papal. El principio de Martín Lutero, sola escritura, no se trata solo de citar textos bíblicos fuera de contexto. Sola escritura significa estudiar las escrituras de manera consistente, reflexionando sobre el principio de interpretación que estamos aplicando. Si identificamos simbolismo en un pasaje, debemos aplicar ese simbolismo a todos los versículos de ese pasaje. De la misma forma, si algo debe interpretarse literalmente, aplicamos esa literalidad a todos los versículos. Por lo tanto, si entendemos que la restauración del templo y la presencia de un hombre literal sentado en él no es una concepción bíblica, debemos tener en cuenta esta interpretación en nuestro estudio de las Escrituras. Debemos pensar de manera simbólica. El simbolismo nos lleva a creer que en 2 Tesalonicenses, el hombre de pecado o hijo de perdición que se sentará en el templo de Dios es una referencia figurativa a la profecía del pequeño cuerno. Esto simboliza el sistema de autoridad religiosa del papado que distorsiona las escrituras, mezcla lo justo con lo pecaminoso y expulsa al verdadero Dios del templo de los corazones de los creyentes, colocando la iniquidad en su lugar. De manera simbólica, este anticristo es mucho más peligroso que el hombre literal promovido por la teología jesuita, que se ha convertido en parte de las creencias de casi 2.000 millones de cristianos en el mundo. Mientras los creyentes esperan la construcción de un tercer templo, el diablo, lenta pero seguramente, bajo la cobertura de doctrinas falsas, está sembrando semillas de iniquidad en sus corazones. Estas semillas pueden incluir ideas erróneas, como creer que la salvación proviene de nuestras buenas obras, penitencias, confesiones a un sacerdote o misas fúnebres. Sin embargo, la Biblia afirma claramente que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Hoy en día, vemos distorsiones opuestas de las Escrituras, como la doctrina llamada gracia abarcativa, que sugiere que una persona es justificada incluso mientras continúa pecando. Pecar sin alinear la vida con los principios de la palabra de Dios es un error. La Biblia nos da un antídoto contra esta falsa idea afirmando que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Aunque el lema de los jesuitas, Ad majorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios, parece noble, juraron lealtad incondicional al Papa, haciendo todo para proteger su autoridad y poder. Los objetivos y motivos de la contrarreforma son claros, pero su esencia es sombría. Esta oscuridad ha nublado astutamente las enseñanzas de los reformadores, quienes enfrentaron la muerte para llevar luz al mundo. Hoy en día, en todas las confesiones y denominaciones, hay creyentes sinceros. Por lo tanto, no estamos criticando a individuos específicos, sino a un sistema religioso falso en su totalidad. Tampoco estamos afirmando que somos perfectos en la interpretación de las Escrituras o que el tercer templo no pueda ser reconstruido físicamente, solo sugerimos que no debemos enfocarnos excesivamente en estos eventos hipotéticos, vinculándolos a las profecías bíblicas. Lo más importante para los cristianos es cuidar su relación personal con Dios y mantener la pureza de sus corazones. Entonces, estudien las Escrituras con cuidado y discernimiento, cuestionando quién está presentando ciertas teorías y por qué. Al fin y al cabo, nadie quiere ser engañado, ¿verdad? En nombre de la justicia, me gustaría presentar una interpretación simbólica menos conocida del pasaje de las Escrituras que estamos estudiando. La idea es que, si al final de los tiempos surge alguien para engañar incluso a los escogidos, ese alguien no será un simple hombre, sino el propio diablo intentando imitar la segunda venida de Cristo. Interesantemente, se ha observado que el hombre de pecado, el hijo de perdición, puede ser una versión satánica de Jesucristo, que es frecuentemente llamado Hijo del Hombre. La palabra inicuo usada en el 8º versículo resuena con la descripción profética del diablo en el libro del profeta Ezequiel. Esto sugiere que esta puede ser la última tentativa de Satanás de engañar a las personas y tomar el lugar de Dios en sus mentes y corazones. Sin embargo, los verdaderos siervos de Dios reconocerán esta falsificación y esperarán al verdadero Salvador,
que destruirá todo el mal, incluyendo al diablo. De todos modos, esta interpretación no invalida las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis, que claramente señalan al anticristo como un falso sistema religioso ya en acción y que pronto se manifestará con más fuerza en la historia mundial. Sin embargo, este conocimiento debe llenarnos de esperanza y no de miedo. Gracias por ver. Deja tus comentarios y suscríbete al canal. Y recordando siempre que nada es más que Dios. Amén.